ahí en 2 de Samuel 23:1. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Hoy, ¿verdad? Celebramos el Día de la Familia, porque pues el calendario del mundo lo celebra otro día. ¿Cuántos saben que ponen fecha por el Día de la Familia? Pero nosotros, en el Señor, dispusimos poner el Día de la Familia después de todas las celebraciones, ¿no? Empezando con el Día de los Jóvenes, en febrero, el 14 de febrero, la amistad como jóvenes, después los niños, la mamá, el papá, y ahora nos unimos como ¿qué? Como familia. Así que los tiempos son del Señor. 2 de Samuel 23, me llamó la atención que estábamos cantando como David, dice, como David fluía y como David danzaba, ¿verdad? Dice, entonces David fue uno de los reyes, los cuales fueron el modelo a seguir en muchas generaciones en el tiempo de los reyes, precisamente. Y siempre Dios lo puso como modelo a seguir para que como familias de reyes pudieran seguir el camino del Señor. Así que vamos a leer unas palabras de David ya en los últimos tiempos de su vida. 2 de Samuel 23:1. ¿Ya lo tienen? Del 1 al 4. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Él te dice estas palabras. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Muchos salmos escribió David, le cantaba a Dios. Y su palabra, dice, ha estado ¿en dónde? En mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. No está preguntando, está afirmando. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Sí, está afirmando, no está preguntando. Y esa persona que va a gobernar, dice el verso 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ponte de pie, por favor, un momentito, y pon tu mano en el corazón, y dile, Señor, háblame. Tu palabra la recibo. Por favor, Señor, háblame. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Dice claramente aquí David, la roca de Israel me habló. Y el tema que quiero ponerle hoy es la piedra angular de la casa. ¿Quién es la piedra angular de la casa? ¿Quién es la piedra angular de la casa? Ya predicaba Magdiel hace 8 días que debemos estar firmes. ¿Se acuerdan? Ahí en Filipenses. Estar firmes. Como dice un pastor, firmes como talón de oso. Así que la piedra de la casa, tanto en mi vida como casa, porque este es un tabernáculo de Dios, tanto la casa que es mi familia, también esté Dios en esa casa, en mi hogar, y por otro lado en la iglesia, también Él es la cabeza. Dice San Pablo, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra de la iglesia? Jesucristo. Es la roca de Israel la que le hizo hablar a David. Y vamos a ver hoy precisamente que la roca es el Señor en nuestras vidas. El poder llevar a cabo un mensaje, una predicación. Yo le decía al Señor, muéstrame los tesoros escondidos de tu palabra. Muéstrame. Y Dios nos muestra muchas enseñanzas en su palabra. La Biblia dice que somos reyes de Dios. ¿Sí? Si vamos a hablar de las familias de los reyes, vamos a hablar de ustedes y de mí. Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios nos hizo reyes. No dice que nos hará, dice que nos hizo ¿qué? Reyes. Allí en el último capítulo el último libro de la Biblia, reyes para su gloria. ¿Están ahí? 1:5 de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Alguien dirá, no, pues es que esto es profético, es Apocalipsis, esto va a ser después. No, es el saludo a la iglesia. Está iniciando el apóstol Juan saludando acerca de lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. De hecho, el apóstol Pedro lo ratifica. Y dice en el apóstol Pedro que somos el real sacerdocio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ay Dios, muchos reyes aquí. Muchas princesas hay aquí, o reinas, ¿verdad? Entonces Dios nos dio el privilegio de tener una realeza, príncipes del Señor, reyes del Señor. Ahora bien, el apóstol Pedro dice que somos nación santa. Que somos aquellos que no estábamos en la mente de Dios porque Dios había elegido a la nación de Israel. Ahora Dios se fijó en ti y se fijó en mí. Ahora es bien importante, mis amados, que sepamos algo. La responsabilidad de las familias es que Cristo reine en la familia, reine en tu propia vida personal y por supuesto en la iglesia. Vamos a hablar de las familias, ¿sí? Las familias. Una de las cosas que Dios afirma en su palabra y es profético, porque Jesucristo habló de una parábola, ¿sí? Una parábola que Cristo es la piedra principal. Pablo ya lo mencionó, ya lo dijimos en Efesios. Y en Corintios dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes su fundamento es el Señor? Jesucristo debe ser nuestro fundamento. Y entonces cuando nosotros amamos a Dios y nos entregamos a Él, tratamos y procuramos serle fieles. Fieles. Como cantábamos, Él es mi amigo fiel y yo también, dice el canto. Entonces, nosotros nos podemos librar de lo peor. Podemos ser librados de cualquier maldición, cualquier situación, si nosotros nos humillamos ante Dios. Si dependemos del Señor. Completamente. Ser humildes ante Dios. Yo le he preguntado al Señor, enséñame, ¿por qué a partir de David, Señor, pones como modelo a seguir?
Dice, los reyes que caminaron en el camino de Dios, en el camino recto de Dios, caminaban como el padre David. Aunque pasaron muchas generaciones, lo tomaban como ejemplo. Y aquellos que caminaban mal y que hacían lo incorrecto, que pecaban, que hacían lo malo, porque eso es pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces lo comparaban con Jeroboam. Entonces tanto Jeroboam como David son los dos paralelos donde podemos ver que efectivamente seguimos el camino de Dios. Pues sabemos que David mismo dijo que Dios es su roca, pero tenemos que entender que hay modelos a seguir. Y Dios nos dejó muchos ejemplos de muchos personajes en la Biblia para poder entender las profundidades de la palabra y entonces así sincerarnos con Dios. El profeta Isaías, miren, en el capítulo 28, él profetiza quién es esa roca de Israel. Isaías 28, 16. Dice así la Escritura, 700 años antes de que viniera Cristo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Sí? ¿Cuál es? Es una piedra con estas virtudes. Piedra aprobada o probada. Piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El Señor claramente lo menciona. Dice aquí, por tanto. Quiere decir que hay una hilación de un versículo anterior. ¿De qué seríamos librados? Somos librados de lo peor que te puedes imaginar. De la muerte y del sepulcro. Miren lo que dice el verso anterior. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con el sepulcro. Cuando pase el turbión del azote, cuando pase la pestilencia, el problema, la tormenta, el COVID-19, dice, no llegará a nosotros, porque la muerte nos ayudará. Pero aún cuando están conscientes de que está mal, dice, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. ¡Qué terrible! Es lo peor que el hombre enfrenta en su vida, con la sensibilidad del hombre, con la vulnerabilidad del hombre, del ser humano, la muerte. Pero tenemos una roca, amén, y sabemos a dónde vamos con el Señor. Sabemos que Cristo nos ha dado promesas fieles y que podemos estar seguros en Él. Pues yo les pregunto, ¿qué tipo de sabiduría podemos nosotros retomar para poder ser afirmados en Dios? ¿Qué tipo de sabiduría? La sabiduría de hombres de Dios, hombres que aman al Señor. Seguir el ejemplo de hombres que amaban al Señor. Estaba contando que yo tuve varios pastores desde mi infancia, y no porque brincaba de iglesia en iglesia, sino porque teníamos misioneros dentro de la iglesia que nos pastoreaban. ¿Sí? Y otras veces porque cambiamos de ciudad. Nosotros vivíamos en Guadalajara y aquí tuvimos otros pastores. Y tenemos pastores. ¿Sí? Que algunos de nosotros como humanos podemos fallar. Pero la Biblia claramente dice que tenemos que ser príncipes y reyes con la sabiduría que Dios da. Miren, David es uno de los ejemplos a seguir de uno de los reyes que no hubo otro rey. Yo le preguntaba a Dios, Señor, pero David
fue un rey conforme a tu corazón. Dice la Biblia, que fue un rey conforme al corazón de Dios. Y ahora, ¿por qué, Señor, dice la palabra que Josías fue un rey que amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, y menciona el mandamiento de acercarnos a Dios con todo nuestro ser? Él te amó y dice, y no hubo ningún rey como Josías, antes de él ni después de él habrá. Y yo dije, ¿y por qué pones de modelo a David? Le preguntaba al Señor. Me dijo el Señor, porque Josías nació después. Entonces era una etapa en la cual los reyes empezaron a surgir dentro de Israel, pero que necesitamos el modelo a seguir. ¿Sí? El modelo a seguir. Y la verdad, pues, yo veo en la Escritura, vamos ahí en la Escritura, hermanos, en la palabra, cómo Josías, aún antes de nacer, Dios le puso el nombre. Dios le puso el nombre a Josías 200 años antes. Y lo curioso es que yo estaba investigando, Señor, ¿quién se lo puso? ¿Qué profeta lo menciona? Y la Biblia no menciona el nombre. Solamente dice que Jeroboam, ese hombre malvado, después de que se divide el reino de Israel en dos fases, un gobierno por acá y otro del norte y otro del sur, hermanos, Josías fue profetizado cuando este hombre, Jeroboam, hizo terribles maldades. Construyó altares de ídolos en la casa de Dios. En Betel, que era la casa de oración en la cual Dios, a través de Jacob, él había nombrado. Él mencionó en esa ciudad donde tuvo un encuentro con Dios, el padre Jacob, uno de los patriarcas, Jacob, tuvo un encuentro con Dios en Betel. Esa ciudad que se llamaba Luz antes, le puso, este lugar se llamará porque siento la presencia de Dios en mi vida, siento la presencia de Dios aquí. Dios le habló, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Estaba soltero todavía y Jacob dijo, no, esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así dijo Jacob. De tal manera que le puso el nombre Betel, que significa casa de Dios. Y este rey usó ese lugar para inclusive instituir fiestas que no estaban contempladas en el corazón de Dios. Puso sacerdotes a su manera para que adoraran a sus ídolos. Becerro, puso un becerro, un altar, un becerro de oro, y dijo, todavía dijo, este es el que te sacó de Egipto. Y a ver si se une las dos tribus que faltan. Eran de la descendencia de David, Judá y Benjamín. Bueno, la tribu de Judá viene, es donde viene David. Y entonces no es posible que nosotros digamos, Señor, ¿por qué has hecho tantas maldades? Entonces este varón de Dios que profetiza el nombre de Josías, le dice a Jeroboam, porque Jeroboam, el rey, se atrevió todavía a ofrecer incienso en el altar de la casa de Dios, cuando apenas empezaba a erigir esa fiesta y a poner altares de ídolos en la misma casa de Dios. Entonces aparece este varón, dice la Biblia, varón de Dios. No menciona el nombre. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Que solamente el sacerdote le es permitido. Es verdad que el sacerdote necesita saber que su roca es Cristo. Es verdad que también el profeta y el rey, porque eran tres oficios importantes en la época, sacerdote, profeta y rey. Y digo, ¿qué estás haciendo? Va a llegar un varón, un rey, que va a destruir estas cosas y a tus sacerdotes los va a quemar.
los va a poner en el mismo sepulcro, va a quemar sus propios huesos. Y ese rey se llama Josías, le dijo el varón. Josías. Que iban a ser 200 años después. Y entonces el rey Jeroboam se enoja y le dice: lárgate, quítate, ven, yo soy el rey. Tremendo profetito, ¡órale! Y entonces se le encoge la mano y ya no la podía enderezar, dice la Biblia. Ora por mí, no te vayas. Dije que te largaras. Bueno, pues es una expresión fea, ¿no? Que te fueras. Y ya oró por él y se le enderezó la mano. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué no está el nombre del varón? Es para que reconozcamos que Dios es el que usa a reyes que gobiernan conforme al corazón de Él. Porque aquí quería resaltar el nombre de Josías. Y miren lo que dice la Escritura, hermanos, acerca de Josías. Vamos a la palabra. Qué tremendo y qué bendición. Cuando Josías era hijo de Amón y su abuelo Manasés, que fue un hombre terrible, fue uno de los peores reyes de Israel, Manasés, y Ezequías, un rey que fue conforme al corazón de Dios. Ezequías fue su bisabuelo. Su madre se llamaba Jedida, hija de Adaía de Boscat. Cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años. Reinó en Jerusalén 31 años. Y dice el verso 22:2: e hizo lo recto a los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre. ¿Por qué menciona a David? Porque es el modelo a seguir. Yo le decía: Señor, ¿por qué David? Dice: David me cantaba. Entonces yo estaba llorando y dice: es que David me cantaba. Es que David conocía mi corazón. Y en sus cantos oraba por la angustia de Israel y por las situaciones de Israel. En otras palabras, el Señor me dijo en el tesoro escondido de la palabra que también Dios siente. Dios tiene sentimientos. Porque Dios se molestaba, se enfadaba, ardía su corazón, se airaba, se molestaba de cómo el pueblo de Israel se apartaba de Él. Y cómo es posible, aún con las maravillas de Dios. Y dice ahí, dice la palabra, que aunque Jeroboam vio la mano de Dios cuando su brazo se enderezó, dice que ni aún, dice al final del capítulo de Jeroboam, ahí donde menciona ahí Jeroboam, la vida de Jeroboam en Reyes, dice: ni así se apartó de la maldad. O sea que no son los milagros, sabes, que las personas ven milagros, ven la mano de Dios en sus hijos, en su esposa, ven la misma. Y así se acercan a Dios. Porque Cristo no es su roca. Ahí está la respuesta. La piedra angular de mi casa es el Señor. Y siempre lo voy a tomar en cuenta en todo lo que haga y diga. Dice la Escritura en Segunda de Reyes 22 y 23 habla de la vida de Josías. Dice que Josías mandó remodelar el templo. Y yo creo que se acordó de su bisabuelo, mis hermanos. Por eso le digo que tenemos que dejar un buen legado a los hijos. Que el papá, la mamá, sí, puedan dar buen fundamento y ejemplo y testimonio del poder de Dios. Que nuestros hijos vean que Dios sana, que nuestros hijos vean que Dios provee,
que Dios cuida, que Dios nos levanta, que Dios nos ayuda. Y que en medio de la tempestad todavía sigue siendo Dios. Porque Él es soberano. Y no podemos caer o debilitarnos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él es la roca firme, inconmovible, estable, como leíamos con el profeta Isaías. Cuando manda reparar el templo Josías, viene el escriba, el sumo sacerdote, y le dicen: rey, ¿qué crees? Escarbamos en la casa de Dios y encontramos la palabra de Dios. Ah, caray, sí, parte de las profecías. A ver, vengan. Y dice que léanme. Y tristemente le leyeron la destrucción que iba a venir sobre Israel a causa de la maldad de sus antecesores. Y digo, bueno, pues consulten con la profetisa Hulda, vayan y pregunten por mí. Pero cuando oyó la palabra de Dios, antes de que fueran sus mensajeros a ir con la profetisa, para que le diera una palabra y una guianza acerca de lo que había leído, por causa de las maldades de Israel, Dios iba a traer cautiverio, aunque ya cantamos que cuando, ¿verdad?, estemos libres somos gozosos, ¿no? Gózate, cantamos, ¿no? Somos libres de la cautividad en Cristo. Pero el profeta escuchó la profecía, y dice la Biblia, cuando oyó la palabra, se humilló, se puso en ceniza. Dijo: Dios mío, ¿por qué va a suceder esto? Y cuando llegan de regreso los mensajeros, ¿qué les dijo la profeta? Dijo, pues va a venir destrucción. Pero Dios te dice, dile al varón que les mandó, dice la profetisa. Díganle al varón que les mandó que Dios vio su corazón humilde, que se humilló ante mi palabra. Y por esa razón, la maldad o la cautividad y la destrucción de mi pueblo no vendrá en sus días, sino será posterior. Y sí, fue el tiempo de Joacás. Años después. Miren lo que dice Segundo de Reyes 23. A mí, yo le preguntaba al Señor, como familias de la iglesia, como tu pueblo, ¿qué nos quieres decir sobre este mensaje? Y una de las cosas que Dios me dijo es que siempre en cada rey se menciona al padre y a la madre. Y tuvo tantos años, reinó a tal edad, y su papá era fulano y su mamá era sutana. Y yo aquí los apunté, pero para abreviar tiempo no se los menciono. Pero todos y cada uno de los reyes mencionaba su nombre. Porque es importante que papá y mamá busquemos al Señor, amén. Que los hijos vean que papá y mamá tienen su altar familiar, que leen la Biblia juntos, que están unánimes, orando a Dios y buscando el rostro de Dios. Miren, Segundo de Reyes 23, y se los voy a leer, aunque ya se los mencioné hace rato, porque esta es palabra del Señor, amén. Aunque no digan amén, es la Biblia, Sí, la compré yo, la Biblia, igual que usted. Segundo Reyes 23, versículos 24 y 25. ¿Qué dice? Dice la Escritura: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines,
y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Encontró el libro y lo puso por obra. Encontró la palabra y la puso por obra. Y dice la Biblia que barrió sobre todas las abominaciones que se veían. Y lo dice el 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés, su abuelo. ¿Manasés era su abuelo? Sí, le había irritado. Este versículo, el 26, que Dios se irrita, que Dios se aira, que tiene ardor, que se enciende, que es provocado y que es irritado. El Señor como que resaltó ese versículo en mis ojos, en medio de mi nariz, sin cubrebocas. Así, sin cubrebocas. Me saltó ese versículo y Dios me dijo, yo tengo sentimientos. Conforme al corazón de David, es conforme a mi corazón. Este rey David era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y dónde están los sentimientos? Aquí, muchachos. Por eso les pedí que pusieran su mano antes de la predicación. Porque Dios, más que las acciones, le interesan los motivos. Tú me dices, yo creo en Dios, pero no estás firme en tu corazón. ¿Me explico? No hay sincronización con lo que decimos o pensamos, pero necesitamos darle a Dios nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo como en el corazón y como el trono? Está el trono de Dios en el corazón de ustedes. ¿Cuántos de ustedes? Amén. Él es el Rey. Sí, somos sacerdotes nosotros, dice la Biblia. Somos reyes, sí. Pero también tenemos que profetizar en cierta manera, entender la palabra y decir, esto es lo que Dios me habló. Como dijo David en el versículo que iniciamos, el cantor de Israel, Dios me ha hablado. La roca de Israel me ha hablado. ¿Cuántos Dios les habla por la palabra? Todos. Ahorita mismo nos está hablando. Para que comprendamos que Dios no solamente quiere que hagamos las cosas, sino que también las hagamos de corazón, con buenos motivos. Miren, vamos a ver lo que hizo Josías. Josías derribó los altares que hizo su abuelo. Manasés era un hombre terrible. Y aunque Manasés, amados hermanos, tuvo muchos hechos malvados, dice la Escritura, antes de leerle un par de versículos, de cómo la Biblia afirma que a causa de las provocaciones de Manasés vino la destrucción de Israel, el cautiverio de Israel, que fue profetizado cuando los babilonios vinieron y quemaron el templo. Los asirios también fueron impulsados para cautivar a parte del pueblo de Israel. Quiero mencionarles un poquito de Manasés. Dice que reinó 55 años, su madre era Epsiba y su padre fue Ezequías. De 12 años comenzó a reinar Manasés, el abuelo de Josías. Hizo, dice la Biblia, allí en la Escritura, el Segundo de Reyes, capítulo 20, ¿sí? Dice, hizo lo malo según las abominaciones de las naciones que habían conquistado. Hizo lo malo, dice, según las abominaciones de las naciones.
y aún más, dice el verso 9. Lo peor es que reedificó los altares de ídolos que su padre Ezequías había derribado. O sea que unos levantaban el altar para un Dios que no era Dios de Israel y otro lo levantaba. Y luego venía Josías y otra vez lo levantaba, ¿no? Uno lo derribaba y otro lo levantaba. ¿Sí? Qué terrible. O sea, no hay firmeza a veces en las genealogías. Qué triste sería. Yo, mi clamor y mi gemido de todas las noches en nuestro devocional con mi esposa es: Señor, que mis hijos sean firmes en la palabra y también la descendencia. Pero para que la descendencia sea mis nietos, mis bisnietos y Cristo no viene, tienen que mis hijos estar bien firmes en la roca. Para que continúe, no devaluándose la fe, no disminuyendo la honra a Dios y ni mucho menos el corazón. ¿Ok? Dios había determinado el mal sobre la nación. Y Manasés, dice la Escritura, que fue llevado cautivo por los asirios. Entonces llegaron los asirios, lo agarraron ahí mismo en la casa de Dios, que la Biblia estaba en el templo, lo agarraron y lo llevaron cautivo, lo metieron a la cárcel, a Manasés. Y dice que ahí en la cárcel se humilló ante Dios. Se humilló ante Dios. Y resalta la Escritura, para que nosotros pongamos oído y atención, de que Manasés se humilló y escuchó la oración de Manasés, aunque era un hombre bien malvado. Pero aún así, escuchen, dice Josías, ¿sí? Josías, su nieto, dice, y Dios le habló, que a causa de las provocaciones de Manasés tenía que venir la disciplina, el castigo. Entonces viene el hijo, Abías, el hijo de Manasés, que era Amón, y la Biblia dice que cuando habla de Amón, dice, él no se humilló como su padre. Y dice, y fue aún peor que su papá. Dice la Biblia, y es una buena noticia para ustedes, papás e hijos. ¿Por qué decís vosotros que los papás se comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Dice el profeta Ezequiel. No, si se comen las uvas agrias los papás, los hijos no pueden tener la dentera, no les va a afectar. En otras palabras, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ni tampoco aplica de tal palo tal astilla con el Señor, porque cada quien va a dar cuenta de sus hechos. Así que en el nombre del Señor yo te animo para que si tu familiar o tu pariente, no te fijes en los ojos de tu padre, ojalá que él se convirtiera al Señor, ojalá que todos se acercaran a Dios, pero si él no se acerca a Dios, tú sí acércate al Señor. Así lo dice Ezequiel 18. Y seguir los caminos del Señor. ¿Sí? Seguir los caminos del Señor. Yo quisiera, con todo el corazón, con el corazón en la mano, decirles que Dios humilla a aquel que lo abandona. O en cierta manera, no es que lo humille y lo pisotee, sino que dice la Escritura, dice todo aquel que no reconoce a la piedra angular puede ser piedra de tropiezo para caer. Y San Pablo lo menciona en Romanos. Israel tropezó en la piedra angular porque no lo aceptaron con fe. Es una piedra que se puede caer encima o que tú caigas encima de ella. Elige. Porque Dios va a humillar a los adversarios, y me refiero a los enemigos que son los enemigos espirituales. El desánimo,
y todas aquellas palabras que vienen contra ti, y todo aquello que quiere desanimarte, y todo aquello que tú no puedes, que no la haces, que tú estás débil, que estás flaco en tu fe. No, todo esto, cuando estás en la roca en Cristo, nada te va a mover en la piedra inconmovible de Dios, que es Jesucristo. Vendrán ríos, dijo Cristo, pero si está la casa edificada sobre la roca, no te moverá. No te moverá. Para esto, ¿a quién le podemos echar la culpa? ¿A quién? ¿A quién le podemos echar la culpa? Miren lo que dice unos versículos así. Bueno, la Biblia dice que por causa de Manasés. Yo no puedo echar la culpa a nadie, ni ustedes a mí. Ustedes no son jueces, ni yo, mucho menos. Pero Dios sí menciona claramente que fue a causa de el abuelo, Manasés. Y aquí curiosamente está el abuelo de unos nietos que andan por aquí. Mira, ya están, lo estoy escuchando. Aquí hay un abuelo, ¿no? Un tata. Pero el nieto, sí, Dios le reveló, le mostró que tenía que deshacer todo aquello que dejó mal en Israel. Miren, les dije que iba a leer un par de versículos. Ahí en Segundo de Reyes 23:12, por favor. Estamos ahí en la vida de Josías. Estamos hablando de Josías, ¿ok? Dice 26, ya leímos 25, 26 y 27, y leímos ahí, dice, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Por eso no se desistió Dios, porque tenía sentimientos Dios. Y en el versículo 12 del capítulo 23 dice, derribó además el rey, hablando de Josías, los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, su abuelo, en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Se fijan? Él destruía lo que el abuelo había dejado. Limpiar, como lo hizo Gedeón, ¿verdad? Ya nos predicaba Joram, mi yerno, que como un juez, Gedeón, Dios le dijo, ofréceme un altar. Y fue y destruyó el altar de su papá. En su casa tiene un altarcito y se lo quemó y se lo destruyó. Era Baal. ¿Sí se acuerdan de la escritura? En Jueces. Y dice que lo persiguieron y todo. ¿Por qué defienden a su Dios? Que su propio Dios se defienda. ¿Por qué le llamáis a la piedra que es tu Dios? Dice la Biblia. ¿Por qué le llamáis Dios? ¿Por qué, dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles, cómo pensáis que vuestra divinidad, que Dios es Dios, que la divinidad es soberano, es hecho en piedra o en imagen o en papel? Dios es espíritu. Por eso no vemos ninguna imagen aquí de un Cristo, porque Cristo está resucitado, amén. Él vive. Cuando vemos en la Escritura que lo importante de saber que la piedra angular es Dios, tenemos que entender y comprender la sabiduría de Dios. Meternos a leer la Biblia. Yo le preguntaba al Señor en la mañana y en esos días que iba a predicar, le dije, Señor, ¿y por qué no pusiste como modelo a Salomón, si fue uno de los grandes hombres más sabios, que no iba a haber otro hombre más sabio que él, ni hubo ni antes ni después? Bueno, es que Josías era diferente a Salomón. Sí, Josías era diferente a Salomón, pero Salomón tenía mucha sabiduría y necesitamos de tu sabiduría. Y el Señor me dice en Corintios capítulo 1, Cristo es sabiduría de Dios. Amén. Cristo es sabiduría de Dios.
Y el logos, que en el griego significa palabra, es la palabra viviente, el verbo que se hizo carne entre nosotros. Es la misma palabra de Dios, acercarnos a Cristo, que es la roca, y la misma palabra que nos va a hablar. La sabiduría de Dios viene aquí, y tenemos que meternos a leer la herencia que Dios nos ha dejado. Óigame, Dios me dejó una herencia, pues, piecitos, ¿para qué te quiero? Vamos con el notario para que me lea el Testamento y el Nuevo Testamento y el Antiguo. Va a decir el notario, pues yo no soy cristiano. Lea el Antiguo Testamento también usted. Son testamentos. Conclusión. Dios me dio una palabra de promesa. Yo creo que también es para la iglesia. Una palabra que me hizo llorar cuando vi, me impactó primero lo que sentía Dios a través de vez tras vez pecar contra Dios y levantarnos. Yo sé que, como se menciona, somos humanos, pero dice San Juan que practica el pecado. No podemos practicar el pecado. Y Dios me dio una promesa y se las quiero leer. En mi devocional, precisamente en nuestro devocional, les dije a Chiti, así le digo a mi esposo, Chiti, mira, qué hermosa promesa Dios nos dio. Dice así, y se las comparto, Isaías 59, 20 y 21. La última parte del versículo 19 de este capítulo habla, dice, vendrá el enemigo como río, pero mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Significa la bandera victoria sobre la nación de Israel. Somos la nación santa. Tenemos en nosotros el Espíritu de Dios para poder vencer a nuestros enemigos. Y luego dice el 20, y vendrá el Redentor a Sión, Isaías 59, 20, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Los que se volvieren de la iniquidad significa que dejen el pecado, que se conviertan al Señor. Con todo eso, aunque veían las maravillas de Dios, no se convertían. ¿Qué es lo que nos hace convertirnos entonces a Dios? ¿Qué es lo que nos hace convertirnos a Dios y ser verdaderos creyentes cristianos? Dice la Biblia que con misericordia, Proverbios 16 dice, con misericordia se corrige, pero con el temor de Dios los hombres se apartan de mal. Tener temor de Dios es tener un respeto y una honra digna de un Padre glorioso, que como familias Él es el Señor, que respetamos y que honramos. Y ese es el pacto, esa es la promesa que Dios me dio y se las comparto. Recíbanla en el nombre del Señor. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, Dios me está hablando, te está hablando a ti. El Espíritu mío está sobre ti. Ni mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de quién, de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuándo le dan un aplauso a Cristo por esta promesa gloriosa que Dios está estableciendo en nuestra familia? ¡Ay, la gloria! ¡Aleluya! Ese es el pacto de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando yo leía la palabra, me mostraba, empecé a leer muchas biografías de hombres que se apartaban del camino por la falta de la sabiduría de Dios, por falta de no hacer un pacto
pacto con Dios. Y uno de los versículos, por eso dije conclusión, es el último que les voy a leer. Isaías. Hablamos de reyes, ¿sí? Isaías capítulo 19, por favor. Miren lo que dice la Escritura. Ya leímos Isaías 59, ahora Isaías 19, versículo 13. Porque vi referencias, estuve buscando en concordancia la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo. Pero para estos hombres, ¿ustedes quién es la piedra angular? Vamos a leer, versículo 13. Se han desvanecido, dice la Biblia, los príncipes de Zoán. ¿Se han qué? Desvanecido. Son vanos. ¿Sí? Vamos en el 13, ¿ok? Dice, se han ¿qué? Engañado los príncipes de Memphis, de otras naciones. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Y está hablando de los príncipes que son piedra angular de las familias. Caen con sus propias ideologías en contra de la familia, en contra de la niñez, en contra de ideologías que están en contra de la palabra de Dios. Pero quiero decirles una buena noticia. Pero antes vamos a ver la razón y luego la buena noticia. La razón por cual se desvanecen. Vamos a ver el versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. ¿Son qué? Necios. Está hablando del versículo 13 de los mismos. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Eres el Rey de reyes, el Dios de dioses y el soberano. Entonces se necesita sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Cuando Jesucristo dijo la parábola de los dos cimientos, aquel que edificó en la arena y el que edificó en la roca, dice, había un hombre necio y un hombre ¿qué? Sabio. Tenemos que detenernos en esa partecita. Necesitamos la sabiduría del Señor. Métete a la palabra. ¿Y por qué dijo esto el pastor? Métete a la palabra. ¿Y por qué el pastor a lo mejor se equivocó? Lee la palabra. La palabra no está sellada, está para todos. Para todos. Y esta es la buena noticia. Ya vimos quiénes son la piedra angular de aquellos que no conocen a Dios. Sus propios príncipes, sus seguidores. Dios nos puso como reyes para enseñorear la tierra. Les dijo a Adán y Eva, tú enseñorearás como rey. Y como sacerdotes, Dios quiere que seamos cercanos a Dios. El sacerdote es lo que hacía, acercar a la gente a Dios. El sacerdote se acercaba a Dios. Pero le hace falta la profecía, el otro oficio que es profeta, escuchar la voz de Dios. ¿Estamos, hermanos? Sacerdote, profeta y rey, pero ser gobernado por la palabra. Aquí está la buena noticia. Versículo 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. ¿Cuál señal? ¿Cuál testimonio habrá? Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Hablando a los egipcios, a los que no conocen a Cristo, a los que no tienen la sabiduría de Dios, a los que se han apartado de Dios, a los que se han desviado de los caminos del Señor. Y les dice, verso 21, y Jehová será conocido de Egipto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos salimos de Egipto, hermanos?
Nosotros no somos la nación de Israel, pero fuimos conocidos por Dios. Dice, y Jehová será conocido de Martín. Ponga allí su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y los de Egipto, las familias de la iglesia, conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Verso 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Fíjense lo que dicen los últimos versículos. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, aquellos los que les llevaron cautivos, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, Israel mi heredad. Todas las naciones quisieran ser benditas por la simiente de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y a través de la simiente donde nació Cristo, por la descendencia de Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué no te pones de pie y dices, Señor, yo quiero que la simiente de mi casa sea Cristo? Yo creo que la roca de mi familia sea Jesucristo, para que Dios sea levantado poderosamente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Padre, te doy gracias porque yo puedo humillarme ante la piedra principal. Yo puedo estar firme, Señor, de rodillas, dependiendo de ti, Señor. Sabiendo que tu cimiento es estable. Sabiendo que tú eres la piedra preciosa. Sabiendo que tú eres la piedra, Señor, angular, probada. Aleluya. Mismo Pedro, Señor, mencionó que tú eres precioso y que nosotros somos piedras vivas edificadas como un templo santo al Señor, donde la piedra y el fundamento eres tú, Jesucristo, en la casa de Dios, porque tú eres la piedra angular de mi familia y de mi propia vida, porque dependo, Señor, no de mis fuerzas, sino de las fuerzas que tú me das, de las fuerzas y los recursos que yo necesito que me des, y que todo aquello que tú me has dado, Señor, no son ya mis fuerzas, sino que pueda decir, tú me las has dado. Aleluya. No decir, este es mi carro, no es el carro que Dios me dio, la casa que Dios me dio, los hijos que Dios me dio, porque Dios, el dador glorioso, y sobre todas las cosas el soberano, el rey de los reyes de la tierra, que le dice a su príncipe que les ama. Dios te ama, mi hermana, mi hermano. Dios ha hecho un pacto contigo, y la palabra que Dios ha puesto en tu boca no faltará ni en ti, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Gracias. El que se hizo
seas mi roca. Señor, yo quiero que tú seas, Señor, el todo en mi vida, el centro de todas mis actividades, porque dependo de ti y de todo lo que tengo no me pertenece absolutamente nada. Todo es tuyo, Señor. Aún la vida tú no la diste, te la entregamos para recibir esa vida abundante y 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. A Él sea la gloria para siempre. Amén.